Hola, soy Anita. En esta ocasión te voy a explicar la tercera etapa de respiración aerobia, es decir, la cadena respiratoria. También vamos a ver las diferencias en la concepción de las teorías clásica y moderna. La respiración aerobia se lleva a cabo en la mitocondria de la célula. Esta mitocondria es un organelo que solamente está presente en las células eucariontes. La respiración aerobia se realiza a lo largo de 3 etapas. La primera etapa se conoce como glucólisis. En esta etapa se rompe la molécula de glucosa, que es una molécula de 6 carbonos, en 2 moléculas de 3 carbonos y se producen 2 moléculas de ATP. Este proceso se lleva a cabo en el citosol de la célula. La segunda etapa se conoce como ciclo de Krebs. En este ciclo se termina de romper las moléculas provenientes de la glucólisis, de tal manera que se forman otras 2 moléculas de ATP. Este proceso se lleva a cabo en la matriz mitocondrial. La tercera etapa corresponde a la cadena respiratoria y es ahí donde las moléculas se transforman en energía. Este proceso se lleva a cabo en la membrana interna de la mitocondria, en el espacio intermembrana y en la matriz mitocondrial. En la glucólisis, además de producir energía, se producen moléculas de NAD reducidas y en el ciclo de Krebs, moléculas de NAD y FAD reducidas. Estas moléculas no generan energía en estos procesos. Es hasta la cadena respiratoria donde se traduce estos electrones que van cargando a moléculas de ATP. Para poder explicar la cadena respiratoria, existen 2 teorías. Tenemos una teoría clásica y otra teoría moderna. Vamos a explicar cada una de ellas. Vamos a comenzar con la teoría clásica. Esta teoría se propuso antes de los años 50 y se fundamenta en procesos de óxido-reducción. Esta teoría propone que las moléculas de NAD reducidas cargan los electrones que provienen de la glucólisis y del ciclo de Krebs y se dirigen hacia unas moléculas que están acomodadas en un orden específico en donde llevan a cabo procesos de óxido-reducción y al pasar a través de todos estos sustratos hasta llegar al oxígeno, se van acumulando suficiente energía como para hacer procesos de fosforilación oxidativa. Esta teoría maneja una variación de energía libre que se produce al reaccionar entre sí 2 pares redox, dando como resultado una disminución de energía libre conforme van pasando el par de electrones por todos estos sustratos. Y esta variación de energía es lo suficientemente grande como para ser posible formar 3 ATPs. Y funciona de la siguiente manera. Vamos a explicar cómo el NAD reducido puede atravesar todas estas moléculas haciendo procesos de óxido-reducción. El NAD lleva cargados 2 hidrógenos. Lo primero que va a pasar es que esos hidrógenos liberan protones y liberan electrones. Estos electrones van a viajar a lo largo de la cadena para poder reducir a cada una de estas moléculas. Lo primero que va a hacer es reducirse, liberando estos 2 electrones y quedando en su forma oxidada. Al liberar estos 2 electrones, la primer molécula, que se llama flavoproteína, va a recibir esos 2 electrones y si estaba en su forma oxidada, se va a reducir. Esta forma reducida de la flavoproteína no es la forma más estable que tiene. Su forma más estable es estando de manera oxidada. Entonces va a buscar la manera de cómo pasar estos electrones a la siguiente molécula, que en este caso es la coenzima Q. Esta coenzima Q estaba en su forma oxidada, recibe estos electrones para que la flavoproteína se oxide y ésta se reduzca. Pero tampoco puede estar mucho tiempo de esta manera. Entonces va a buscar ceder esos electrones a la siguiente molécula, que sería el citocromo B, que se va a reducir y después se va a oxidar cediendo los electrones al citocromo C. Igual pasa con el citocromo C, no puede estar mucho tiempo de esa manera y pasan los electrones al citocromo A. Todo este brincoteo de electrones que se llevó a cabo a lo largo de todas estas moléculas
provocaron suficiente energía en el ambiente. Estos electrones, al final de cuentas, se los va a quedar un átomo de oxígeno para convertirse en una molécula de agua. La energía que quedó liberada en este ambiente tiene 3 sitios de concentración. En este lugar se concentra la energía suficiente como para que un ADP haga un enlace de alta energía y pueda hacer una unión con un fósforo inorgánico para formar una molécula de ATP. A este proceso se le conoce como fosforilación oxidativa. En este otro lugar se concentra la energía como para hacer una segunda fosforilación oxidativa y aquí al final se concentra también otra cantidad de energía como para hacer una tercera fosforilación oxidativa. Quiere decir que el NAD que viene reducido al pasar por todo este proceso de óxido-reducción formará 3 moléculas de ATP. En el caso del NAD, este es el proceso que sigue, pero aquí vemos una molécula de FAD. Esta molécula, recordemos que viene del ciclo de Krebs. Esta molécula de FAD lleva cargados 2 hidrógenos que va a liberar en forma de electrones y protones. Estos electrones no van a ser cedidos a la flavoproteína. El FAD no es compatible con la flavoproteína, no lo reconoce como la puerta de entrada al proceso. Únicamente a la coenzima Q es a la que reconoce como principio del proceso. Entonces los 2 electrones van a ser cedidos directamente a la coenzima Q, que van a provocar su reducción, y esta coenzima Q, para poderse oxidar, reduce al citocromo B, el citocromo B reduce al citocromo C, el citocromo C reduce al citocromo A, de tal manera que al final del proceso el oxígeno va a captar estos 2 protones y electrones para convertirse en una molécula de agua. Si nos fijamos en el proceso, al no pasar por esta zona, no hay la suficiente concentración de energía para poder llevar a cabo esta fosforilación oxidativa, de tal manera que el FAD reducido va a tener solo 2 lugares de concentración de energía para hacer solamente 2 fosforilaciones oxidativas y por lo tanto genera solamente 2 moléculas de ATP. Estas son la explicación que nos marca la teoría clásica con respecto al trabajo que hacen el NAD y el FAD a lo largo de esta cadena respiratoria. Esta cadena respiratoria también se le conoce como transporte electrónico respiratorio. Es lo mismo. Si hacemos un balance final de la energía generada en todo el proceso de respiración aerobia, vamos a ver la primera etapa de la glucólisis, la transformación del piruvato en acetilcoenzima A y el proceso del ciclo de Krebs. Estas etapas van a poder formar ATPs directamente de cada uno de estos procesos o pueden formar moléculas que pueden entrar a la cadena respiratoria y ahí transformarse en moléculas de ATP cargadas de energía. Por ejemplo, en el caso de la glucosa, vemos que al romperse en moléculas de 3 carbonos, forma moléculas de piruvato y es en la segunda etapa de esta glucólisis donde se forman 2 moléculas de ATP de forma directa. Pero también se forman moléculas de NAD reducidas, que según la teoría clásica, al entrar a la cadena respiratoria, cada una de ellas formará 3 moléculas de ATP y por lo tanto serían 6 moléculas de ATP por estas 2. En la transformación del piruvato a acetilcoenzima A, también se van a formar 2 moléculas de NAD. Estas moléculas, al entrar a la cadena respiratoria, formarán 6 moléculas de ATP. Recordemos que en la glucólisis se forman 2 piruvatos que se transforman en 2 acetilcoenzima A y por lo tanto habrá 2 vueltas al ciclo de Krebs. En esas vueltas se van a formar de manera directa 2 moléculas de ATP y se van a formar moléculas de NAD y de FAD. En este caso, las moléculas de NAD son 6 y las moléculas de FAD son 2. Las moléculas de NAD al entrar a la cadena respiratoria formarán 18 ATPs y las de FAD formarán 4 ATPs.
Si sumamos toda esta cantidad de energía, vemos que según la teoría clásica, la respiración aerobia va a producir al final 38 ATPs. Esta cantidad de ATPs se han manejado por mucho tiempo como producto final de la respiración aerobia, inclusive hasta nuestros días. Sin embargo, últimamente se han desarrollado nuevas investigaciones sobre cadena respiratoria y han dado explicaciones más a fondo del proceso. Tal es el caso de un investigador llamado Peter Mitchell, que en 1961 propone su teoría quimiosmótica a través de un gradiente electroquímico que conforma la teoría moderna más aceptada. Para poder explicar esta teoría moderna, vamos a ubicar en este esquema de la mitocondria donde se desarrolla cada una de las etapas de la respiración celular. Si nosotros nos fijamos rodeando a toda esta mitocondria, vamos a encontrar el citosol. En este espacio del citosol es donde se lleva a cabo el proceso de glucólisis. En el espacio de la matriz mitocondrial es donde van a estar todos los elementos que van a llevar a cabo el proceso del ciclo de Krebs. Y es en la membrana interna de la mitocondria donde se encuentran enzimas, proteínas, coenzimas y otras moléculas que van a poder hacer el proceso de la cadena respiratoria. Entonces, para poder explicar lo que nos dice la teoría moderna, nos vamos a centrar en esta zona de la mitocondria. Vamos a acercarnos un poco a esta zona y vamos a ver que en este lugar es donde se va a concentrar el proceso de la cadena respiratoria. Aquí es donde encontramos las moléculas que llevan a cabo el proceso de cadena respiratoria. Según la teoría moderna, existen varias moléculas acomodadas en 5 complejos. El complejo 1, 2, 3, 4 y este es el complejo 5. Cada uno de ellos tiene un nombre diferente. Además podemos ver aquí a la coenzima Q y aquí al citocromo C. Estos dos pueden cambiar su posición ya que son estructuras móviles. Pueden moverse a lo largo de estos complejos. La teoría moderna nos dice que la molécula de NAD va cargada con los hidrógenos que van a poder hacer actividad en estos 5 complejos. Lo primero que va a pasar es que este NAD se va a oxidar de tal manera que por un lado encontramos la molécula de NAD y por otro lado encontramos estos hidrógenos. Esta fragmentación va a provocar que 2 electrones salgan y que queden estos protones simples que también se les conoce como hidrogeniones. Lo que va a pasar primero es que estos electrones se van a dirigir hacia el complejo 1. A la hora de entrar a este complejo 1 van a provocar que estos protones se introduzcan a ese complejo y sean expulsados a este espacio intermembrana. Son 4 protones los que pueden ser absorbidos y liberados en esta última parte de la membrana. Una vez que ya se ubicaron aquí, estos 2 electrones van a viajar a través de la coenzima Q hacia el complejo 3. Si nosotros nos fijamos, no se estacionaron en el complejo 2. Quiere decir que este complejo no actúa en esta etapa. Estos 2 electrones que están en el complejo 3 se van a dirigir a la zona más cercana a la matriz mitocondrial, de tal manera que pueden activar a estos protones a introducirse a este complejo para ser expulsados hacia el espacio intermembrana. Son 4 electrones los que van a pasar a este lado de la membrana. Una vez que ya pasaron estos 4 electrones, si nos damos cuenta, fueron 4 los que pudieron pasar a lo largo del complejo 1 y son otros 4 los que están pasando a través del complejo 3. Estos 2 electrones, una vez que hicieron ya este trabajo, van a pasar a través del citocromo C hacia el complejo 4 y van a activar otros 4 protones, pero lo van a hacer de una manera diferente.
uno de esos protones va a entrar y va a ser expulsado hacia el espacio intermembrana, otro va a hacer lo mismo y otros dos no van a entrar al complejo 4. Este complejo 4 va a coordinar que puedan hacer la unión con un átomo de oxígeno para que dos de estos protones se unan a ese átomo de oxígeno y formen todos ellos una molécula de agua. Si nos fijamos, es hasta esta última etapa donde se utiliza este oxígeno molecular. Vamos a centrarnos en este espacio intermembrana. Si nos fijamos, son 4 protones aquí, 4 aquí y 2 aquí. Al final de cuentas tenemos 10 protones que están en esta zona. Son mucho más protones que los que están en la matriz mitocondrial, de tal manera que este espacio es mucho más positivo. Al ser todas ellas con carga positiva, se repelen unas con otras, haciendo un ambiente muy hostil para estos protones, de tal manera que lo que van a buscar estos protones es poder atravesar esta membrana para llegar otra vez a la matriz mitocondrial. Estos protones no pueden atravesar esta membrana libremente, tienen que pasar a través de alguno de estos complejos. El único que les puede permitir el paso es este complejo 5 que se llama ATP sintasa. Para poder hacer este paso, los protones tienen que juntarse en grupos de 4. Una vez que se formaron este conjunto de 4 protones, van a poder ser aceptados por esta enzima ATP sintasa. Esta es una proteína muy grande, gigantesca, que tiene un espacio en medio como para dejar pasar a estos protones. Los protones van a meterse uno por uno, de tal manera que la energía potencial que tiene cada uno de ellos va a poder hacer que la ATP sintasa empiece a girar, empiece a moverse, de tal manera que se genera más energía y se concentra en esta parte de la ATP sintasa, de tal manera que si hay por ahí un ADP, es atraído hacia esta zona, capta esa energía como para poder hacer un enlace de alta energía con un fósforo inorgánico y convertirse en ATP. Una vez que se formó este ATP, cada uno de estos protones sale hacia la matriz mitocondrial para poder ser utilizado de nueva cuenta en el proceso. Si nos fijamos, todavía hay 4 protones que pueden entrar otra vez a la ATP sintasa y generarían otro ATP, y nos sobran 2 protones que tendrían que esperar otros 2 protones en otro proceso para poder formar otro ATP. Entonces quiere decir que los 10 protones que teníamos de este lado alcanzan para formar 2 moléculas y media de ATPs. Cada NAD reducido que llega a la cadena respiratoria que hace este proceso de quimiósmosis va a poder generar 2 moléculas y media de ATP. También existen otras moléculas de FAD. Vamos a ver cómo ocurre la participación de esta molécula de FAD en la cadena respiratoria. Esta molécula de FAD también va a tener un rompimiento en su estructura. Va a liberar el FAD de los 2 hidrógenos que tenía. Estos 2 hidrógenos liberan electrones y se convierten en protones o hidrogeniones. De tal manera que estos electrones van a ser incorporados a estos complejos. El FAD no es compatible con el complejo 1. Es compatible con el complejo 2, lo reconoce como la puerta de entrada a la cadena respiratoria, de tal manera que son absorbidos estos electrones por el complejo 2, pasan a través de la coenzima Q y llegan hacia el complejo 3. Si nos fijamos, el complejo 2 no ocupa protones para poderlos liberar en el espacio intermembrana. Una vez que llegaron los protones aquí, este complejo sí va a poder atraer estos protones de tal manera que los va liberando en el espacio intermembrana, y son 4 de ellos los que van a quedar acomodados en este espacio. Si nos fijamos, al no intervenir en este complejo 1,
estos protones no se liberan en este espacio. Solamente a través de este complejo 3 es donde vemos liberados estos protones. Cuando ya acabó de hacer esta actividad, estos electrones van a viajar a través del citocromo C hacia el complejo 4. También están involucrados otros 4 protones, pero pasa lo mismo que con el NAD. 2 de estos protones van a ir hacia el espacio intermembrana y 2 de ellos van a buscar un oxígeno para poderse unir y formar una molécula de agua. Al estar estos protones en esta zona, igualmente buscarán el atravesar la membrana para irse a la matriz mitocondrial. El único lugar en donde pueden pasar es a través de la ATP sintasa. Entonces se van a formar en grupos de 4 para poder atravesar esta membrana interna. Una vez que entran a esta ATP sintasa, la energía potencial que tienen va a hacer girar esta ATP sintasa, se genera energía suficiente en este lado como para poder un ADP hacer un enlace de alta energía, pegar un fósforo inorgánico y convertirse en ATP. Estos protones que quedaron aquí van a poder pasar hacia la matriz mitocondrial, en donde van a poderse utilizar nuevamente en el siguiente proceso. Este traslado de protones de un lado a otro, haciendo una concentración mayor o menor en estos lados, es a lo que se le conoce como un proceso de quimiósmosis, a través de un gradiente electroquímico. Esta es la explicación que nos da la teoría moderna sobre cómo se utilizan el NAD y el FAD reducidos a lo largo de la cadena respiratoria. Volvemos a la estructura de la mitocondria para poder entender cómo habrá algunos procesos que se llevan a cabo más fácilmente, como es el caso del ciclo de Krebs, que se lleva a cabo en la matriz mitocondrial y que los productos de este ciclo de Krebs están accesibles para poder entrar a la cadena respiratoria que se encuentra en la membrana interna. Pero en el caso de la glucólisis que se lleva a cabo en el citosol de la célula, que es todo este espacio que rodea la mitocondria, no están tan accesibles los productos de esta glucólisis, como es el caso del NAD reducido, ya que no puede atravesar esta membrana externa de la mitocondria para poder entrar a la cadena respiratoria, de tal manera que necesita ayuda para poder hacer este paso a través de esta membrana. Según la teoría moderna, existen unas moléculas que se llaman lanzaderas que van a estar en la membrana externa de la mitocondria, en el citosol o dentro de la mitocondria. Las lanzaderas son proteínas especiales que pueden mover moléculas de un lado a otro de la membrana. La mitocondria tiene 2 lanzaderas importantes. Hay una lanzadera que se llama lanzadera de glicerol fosfato y hay otra lanzadera que se llama de malato aspartato. Vamos a explicar cómo actúan cada una de ellas. Vamos a comenzar con la lanzadera de glicerol fosfato. Si ubicamos aquí en este lado el citosol de la célula, esta es la membrana externa de la mitocondria y esta es la parte interna de la mitocondria, el espacio intermembranal, la matriz mitocondrial, y aquí tenemos la membrana interna donde están acomodados por complejos en todo lo largo de la membrana las moléculas que van a funcionar en la cadena respiratoria. Si en el citosol de la célula se lleva a cabo la glucólisis, las lanzaderas tendrían que estar acomodadas en esta zona. Tenemos que la lanzadera de glicerol fosfato ocupa las moléculas que participan en la glucólisis. Actúa de la siguiente manera. Tenemos una enzima llamada glicerol 3-fosfato deshidrogenasa que también la encontramos en esta parte de la mitocondria. Si revisamos el proceso de glucólisis, vamos a ver que la glucólisis tiene 2 etapas. La primera etapa es cuando la molécula de glucosa, que tiene 6 carbonos, se rompe en 2 moléculas de 3 carbonos. Una de esas moléculas es el dihidroxiacetona fosfato, que es esta, y otra molécula es el gliceraldehído 3-fosfato, que es esta. Este gliceraldehído 3-fosfato es el comienzo de la segunda etapa de la glucólisis.
En este justo medio del proceso de la glucólisis es donde vamos a ver la actividad de esta lanzadera. El glicerol 3-fosfato deshidrogenasa es una enzima que va a poder quitar los dos hidrógenos que lleva cargando el NAD para poder pegarlos en la molécula de dihidroxiacetona fosfato y poderla transformar en gliceraldehído 3-fosfato. ¿Dónde pegó estos hidrógenos? Aquí, donde se encuentra este radical cetona. Rompe este doble enlace y pega un hidrógeno en cada lado. Este gliceraldehído 3-fosfato es una molécula base para poder hacer esta lanzadera. Tenemos que partir del hecho de que ni el NAD reducido, ni la molécula de dihidroxiacetona fosfato, ni la de gliceraldehído 3-fosfato son capaces de atravesar esta zona de la membrana. Esta membrana es impermeable a todas estas moléculas. Por lo tanto, lo que va a pasar es que este gliceraldehído 3-fosfato se va a pegar mucho a la membrana, de tal manera que la misma enzima que está dentro de la mitocondria va a ser capaz de quitar nuevamente estos dos hidrógenos para cederlos al FAD en su versión oxidada, de tal manera que este FAD oxidado capta los dos hidrógenos y se va a reducir. Esta reducción se lleva a cabo dentro de la mitocondria. Por lo tanto, lo único que atraviesa a esta membrana son estos protones y estos electrones, producto de estos hidrógenos que son captados por este FAD. Este proceso, una vez que quita estos dos hidrógenos, convierte de nueva cuenta a la molécula en una de dihidroxiacetona fosfato, de tal manera que se puede utilizar nuevamente en otro proceso para captar nuevos NAD reducidos. Esta lanzadera es poco eficiente, tiene una eficiencia baja de energía, ya que en lugar de pasar el NAD y meterse a la cadena respiratoria y generar 2,5 moléculas de ATP, solamente pasan estos dos componentes para reducir al FAD, y el FAD, al no entrar en el complejo 1, tiene que pasar a través del complejo 2 y solamente forma 1,5 moléculas de ATP. Por lo tanto, se pierde cierta cantidad de energía en el proceso. Pero si pensamos que el NAD de hecho no podía ni atravesar la membrana, el que el FAD pueda tomar los electrones y protones del NAD y llevarlos a la cadena respiratoria, aunque forme menos energía, ya es una ganancia en el proceso. Esta lanzadera no se encuentra en todas las células. Es una lanzadera que se va a encontrar en células que forman al músculo esquelético y al cerebro. Vamos a revisar la siguiente lanzadera, que es la de malato aspartato. Es una lanzadera mucho más compleja, ya que implica dos procesos, donde se requieren deshidrogenasas y transaminasas que funcionan de una manera inversa y complementaria en ambos lados de la membrana, de tal forma que se haga un proceso cíclico y que pueda reactivarse continuamente para poder funcionar de manera continua. Vamos a ver la primera parte del funcionamiento de esta lanzadera. Vamos a centrarnos en esta molécula que se llama oxalacetato. Esta molécula de oxalacetato tampoco puede atravesar la membrana externa de la mitocondria y es una molécula muy importante que se va a utilizar dentro de esa mitocondria. Este oxalacetato va a entrar en contacto con una enzima que se llama malato deshidrogenasa. Esta malato deshidrogenasa es capaz de quitar estos protones y electrones del NAD reducido para oxidarse y pegarlos a este oxalacetato para convertirse en un malato. ¿Qué diferencia hay? Pues estos dos electrones que tenemos aquí en el NAD reducido rompen este doble enlace y quedan pegados en esta parte de la molécula, de tal forma que este malato es una molécula que sí puede atravesar esta parte de la membrana. Una vez adentro de esta membrana,
puede entrar en contacto con esta misma enzima que se encuentra dentro de la mitocondria y que va a hacer un proceso al revés. Tiene cargados los dos hidrógenos y se los va a dar al NAD que está en su versión oxidada para poderse reducir y que este NAD fluya hacia la cadena respiratoria para poder generar energía, quedando de nueva cuenta el oxalacetato como lo habíamos visto aquí afuera. El oxalacetato es necesario que salga otra vez para poder hacer el siguiente proceso, de tal manera que se necesita hacer otro proceso de transaminación para que pueda salir. Aquí vemos cómo el oxalacetato va a aceptar un grupo amino para convertirse en una molécula de aspartato. Aquí vemos pegado el grupo amino. Y hay otra molécula que se llama alfa-cetoglutarato que también va a sufrir esa transaminación para poder formar el glutamato. Son moléculas importantes en el proceso de regeneración del oxalacetato afuera de la mitocondria. El alfa-cetoglutarato es una molécula que sí puede atravesar esta parte de la membrana y dirigirse hacia el citosol. El aspartato es otra molécula que también puede dirigirse hacia la parte externa de la mitocondria y poder hacer de nueva cuenta otra transaminación y el alfa-cetoglutarato formar de nueva cuenta glutamato y el aspartato formar de nueva cuenta el oxalacetato. Entonces, de esta manera, estos dos procesos provocan que los protones y electrones del NAD puedan ser incorporados adentro a otro NAD y que el oxalacetato pueda salir para volver a actuar en otro proceso con otro NAD y de manera cíclica llevarse a cabo de manera continua todo este proceso. ¿Qué es lo importante de esto? Que estos electrones y protones del NAD son cedidos a otro NAD. No es como en el caso de la lanzadera que vimos anteriormente, donde los electrones y protones del NAD eran cedidos al FAD. En este caso es el NAD el que los va a atrapar y este NAD, al entrar a la cadena respiratoria, formará 2,5 moléculas de ATP. Por lo tanto, es un proceso mucho más eficiente en cuanto a energía que la lanzadera anterior. Ahora, el problema de esta lanzadera es que necesita procesos mucho más complejos que no todas las células lo tienen o lo pueden formar. Por lo tanto, no se encuentra en todas las células. Lo vamos a encontrar actuando en células del corazón y del hígado. Si hacemos un balance de energía en todo el proceso de respiración aerobia, como la teoría clásica, aquí también vamos a ver que algunos ATP son formados directamente del proceso. En otro caso, se forman moléculas que van a entrar a cadena respiratoria, como es el caso del NAD y del FAD, para poderse ahí traducir en energía. Pero además vamos a ver el proceso de lanzaderas, que van a ser utilizados sobre todo aquí en la glucólisis. Entonces, si hacemos el balance de energía, vemos que la glucólisis produce 2 ATPs de manera directa. Y vemos que existen las dos lanzaderas, la lanzadera glicerol-fosfato y la lanzadera malato-aspartato, que si se ocupa la del glicerol-fosfato, formarán 3 ATPs porque son 2 NAD los que intervienen en esta lanzadera. Y si se utiliza la lanzadera de malato-aspartato, formará 5 ATPs. En el caso de la acetilcoenzima A, hay 2 moléculas de NAD que tienen que entrar a cadena respiratoria y en este caso formarán 5 moléculas de ATP. En el ciclo de Krebs hay 2 ATPs que se forman de manera directa, que de hecho son GTPs, pero recordemos que el GTP en cuanto a energía es muy similar al ATP, por lo tanto por eso lo estamos considerando como ATPs directos. Pero también hay moléculas de NAD que salen de este ciclo de Krebs y que al entrar en la cadena respiratoria, al ser 6, tendríamos que multiplicar por 2.5, lo cual nos da un conteo de 15 ATPs. Y hay 2 FAD
que tendríamos que multiplicar por 1.5 y nos dan 3 moléculas de ATP. Si sumamos todo esto, vamos a ver que si se ocupa la lanzadera de glicerol fosfato, la cantidad de ATPs totales en la respiración aerobia serán 30 en total. Y si se ocupa la lanzadera malato aspartato, serán 32 ATPs de manera total los que se formarán en el proceso. Si nos fijamos, son cantidades diferentes de ATPs lo que maneja la teoría moderna y la teoría clásica. Vemos toda esta cantidad de ATPs que maneja la teoría clásica, que suma 38 ATPs, mientras que la teoría moderna, dependiendo de la lanzadera que se ocupe, serían 30 o 32 ATPs. Al comparar estas dos teorías, vemos que la teoría moderna es mucho más explicativa en los detalles del proceso y la cantidad de energía en forma de ATP también es más exacta, aunque se sigue utilizando la cantidad total de energía que marca la teoría clásica. Hasta ahorita, esta teoría moderna, propuesta por el investigador Peter Mitchell en 1961, es una teoría que maneja ese proceso quimiosmótico a través de un gradiente electroquímico y que explica muy a detalle la manera como se genera esta energía y es la más reconocida actualmente. Quizá posteriormente se hagan más estudios sobre cadena respiratoria y se propongan nuevas teorías, pero esto es lo más actual que tenemos. Vamos a dejar hasta aquí nuestra explicación. Espero que haya quedado claro todo el proceso. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.